El motivo de este video es explicar una historia que aparece en el Tanaj sobre David HaMelech, sobre el rey David, como voy a mencionar más adelante, y surge como respuesta a una pregunta que hizo Tolerancia Cero al respecto del último video sobre las cuentas del pueblo judío. Pero primero vamos a ir ordenadamente lo que aparece en la Toira. La Toira en Payas Kisisa, en el libro de Shmois, dice lo siguiente: cuando vayas a contar literalmente las cabezas del pueblo judío, este está en el capítulo 30, versículo 12, para que no haya una plaga en el pueblo judío cuando se los esté contando, cada persona debe dar koifer nafshoy, debe dar una expiación para su alma, y en la práctica, continúa la parashá, que ahora no es el tema, tienen que dar medio shekel, cada uno daba una moneda de medio shekel, una cantidad de dinero, y con esto se los contaba, contando los medios shekalim, da, por supuesto, el censo, la cantidad de gente que hay. De aquí aprendemos que está prohibido contar al pueblo judío. Una de las razones más simples es porque Dios le prometió a Abraham que su descendencia iban a ser como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. ¿Quién va a poder contar a tu descendencia? Así le dice Dios a Abraham. Entonces, ¿cómo vamos a contarlos? No tiene ningún sentido. Hay una plaga cuando se los cuentan, porque entonces estamos revelando que no es como Dios dijo, que somos incontables, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, etc. Entonces, para expiar por esta cuestión, al contar al pueblo judío, se da medio shekel. De hecho, entre paréntesis, cuando en una sinagoga, por ejemplo, se quiere contar si hay minyan, si hay un quórum de 10 hombres mayores de 13 años, a partir del cual se pueden hacer ciertas partes del rezo que si no hubiese minyan no se podrían hacer, entonces tampoco se nos cuenta 1, 2, 3. Hay quienes cuentan no 1, no 2, no 3. Hay quienes cuentan con un versículo, y Shia Sameja, que el versículo tiene 10 palabras. Automáticamente, si hay 10 personas, uno se da cuenta rápido. Cerramos paréntesis. La cuestión es que está prohibido contar al pueblo judío. Y la Torá de vuelta nos explica cómo se debe hacer. En el caso este que dice la Torá en Sefer Shmois, a través de dar medio shekel. Perfecto. Pero encontramos en la historia del pueblo judío, como vamos a ver en un instante, varios casos en los cuales sí, efectivamente se contó al pueblo judío. ¿Cómo se hizo esta cuenta? Y en particular, como comencé el video, un caso específico del rey David, en donde el rey David mandó a contar al pueblo judío y hubo una gran plaga en el pueblo judío. Entonces tenemos que entender qué es lo que ocurrió. Vamos paso a paso. La primera historia aparece en el Tanaj al respecto de Shaul HaMelech, el rey Shaul. El rey Shaul cuenta al pueblo judío 2 veces. La primera vez, esto está en Shmuel Aleph, en el primer Shmuel 1, en el capítulo 11. El texto dice, en el versículo 8, Vayifkedem bebozek, Vayubne Israel shlosh meis alef. Shaul HaMelech juntó al pueblo judío para hacer una guerra específica. Ahora no viene al caso la historia, lo pueden ver ahí mismo en el Tanaj, está clarísimo. Y los contó bebozek. Nuestros sabios discuten qué significa Bazek. Hay quienes dicen que es un lugar. En ese lugar, en esa ciudad que se llamaba Bazek, ahí los contó. Y hay quienes dicen que esto en realidad se refiere a una piedra. Cada uno trajo una piedra y el rey Shaul contó las piedras y sabía cuántas personas hay. Y en la práctica el texto dice que había 300.000. Quiere decir que contó 300.000 piedras. Y de Yehuda 30.000. Hay quienes dicen que en vez de que era un pedacito de cerámica, entonces cada uno llevó un pedacito de cerámica y los contó, y ahí sabía cuántas personas había. Entonces vemos que el rey Shaul fue cuidadoso de contar al pueblo judío a través de algo, no directamente 1, 2, 3, sino a través de alguna cosa. La próxima historia también del rey Shaul aparece en Shmuel Aleph, también en el Shmuel 1, en el capítulo 15, el versículo 4. Dice, Vayishamá Shaul es Aam, Shaul juntó al pueblo judío, Vayifkedem bateloim, y los contó con Teloim. Hay quienes dicen que Teloim es un lugar, Bateloim, en el lugar que se llamaba Teloim, el rey Shaul los contó. Y hay quienes dicen que Teloim significa corderitos, en donde en realidad hay 2 explicaciones. Una es que cada uno trajo un corderito, y Shaul contó los corderitos, y sabía cuántas personas había. Mosaim Elef Ragli, había 200.000 personas, y de Yehuda a Seres Alafim, 10.000.
Y dice que contó esa cantidad de animales. Y hay quienes dicen, esto lo trae Rashi, lo trae Radak también, diferentes comentaristas, que en realidad sale del Talmud, que en realidad Shaul HaMelech le pidió a cada uno que tome de sus propios corderitos para mostrar la riqueza que tenía. Y a través de contar cuántos corderitos fueron tomados, ahí sabía cuántas personas había. Esto es al respecto de Shaul HaMelech. Ahora bien, vamos a la historia principal que disparó toda esta cuestión. En Shmuel Beis, en el segundo Shmuel, en el capítulo 24, dice así la Torá. Dios se enojó con el pueblo judío e incitó, sedujo, una cosa así, a David, al rey David, para ir a contar al pueblo judío. Y cuánta gente había de la tribu de Yehuda. Entonces el rey le dijo a Yoav ben Zeruya, que era el Sar Tzevá, era el líder del ejército del rey David, que estaba con él: vayan por todas las tribus del pueblo judío, desde Dan hasta Beersheba, desde el norte hasta el sur, y cuenten cuántos Yehudim hay, cuántos judíos hay. Yoav le dijo al rey: ¿para qué? Que Dios te multiplique y haya más y más, 4 veces más, etc. Pero el rey David insistió, en el versículo 4, el rey David insistió y mandó a contar a la gente. Yoav cumplió, contó a la gente, etc. y trajo. Ahora bien, avanzamos algunos versículos. El versículo 10, David Oisoy. El rey David se sintió muy mal después de haber contado al pueblo judío, y David le dijo a Dios: pequé mucho porque hice esto. Entonces, a través de un profeta, que era Gad Anobi, el profeta Gad, Dios le dice que elija uno de 3 diferentes castigos. Pueden ver en el texto cómo sigue la historia. David elige uno de los castigos, etc. Mejor caer en manos de Dios que en manos de otros hombres. Bien. Ahora bien, ¿por qué el rey David contó al pueblo judío? ¿Acaso el rey David no sabía, como empezó el video, no sabía la Parshas Kisisa, que no se puede contar al pueblo judío? ¿No sabía que cuando se los cuenta hay que contarlos a través de otras cosas? O a través de un bezek, como hizo el rey Shaul, o mejor dicho, como dice la Torá, en orden, a través de medio shekel, o a través de una piedra, por ejemplo, o a través de corderos, a través de alguna otra cosa. No se los puede contar de forma directa. David HaMelech no sabía esto. Más aún, Yoav le indicó: no quiero que contemos, que Dios te multiplique y te dé mucho más pueblo del que tienes ahora. ¿Para qué? Y más aún, si David sabía, Yoav sabía, cuando Yoav fue a contar uno por uno, la gente no lo sabía. La gente también sabía. Entonces deberían haberle dicho a Yoav: mi señor, ¿para qué me estás contando? Si no se puede hacer una cosa así. Evidentemente algo extraño hay acá. Entonces vamos a ir paso a paso. Vamos a volver a Parshas Kisisa. Rashi, el comentarista en la Torá, trae una explicación. Rashi dice que cuando se cuenta al pueblo judío hay Ain Hara, mal de ojo, que en un minutito vamos a explicar más en detalle. Entonces, para que no ocurra este mal de ojo, hay que contar a la gente, por ejemplo, con medio shekel, que esto es lo que trae la Torá, específicamente en el libro de Shmois, y que no ocurra una plaga como ocurrió en los días de David. Eso es todo lo que dice Rashi. No explica específicamente cuál fue el error de David, por qué se equivocó. El Ramban Nachmanides, por otro lado, sí explica. Trae una explicación interesante. El Ramban dice que el error del rey David fue que él no sabía si esta mitzvah, en el libro de Shmois, de contar al pueblo judío a través de medio shekel, es una mitzvah para todas las generaciones, y por lo tanto cada vez que haya que contar al pueblo judío por alguna razón, hay que contarlo a través de medio shekel, o si fue una mitzvah específica en ese lugar, en ese momento en el desierto, en donde Dios pidió que se cuente al pueblo judío, por la razón que sea, viene después del pecado del becerro de oro, tiene que ver con eso. Entonces Dios mandó a contar a la gente. Al no saber si esto era una mitzvah eterna o no, este fue el error de David cuando él mandó a contar a la gente sin shekalim. Entonces hubo un negev, como dice la Torá, una plaga sobre el pueblo judío. Y después el rey David se confiesa a Dios, como ya leímos y como está en la historia en Shmuel Beis, en el segundo Shmuel, etc. Esto es lo que dice el Ramban. El error entonces fue no contarlos con un medio shekel, o no contarlos con alguna otra cosa, etc.
Hay otro comentarista muy interesante, el Or HaHaim, también sobre Shmois, dice, en resumen básicamente, que el problema del rey David fue que no contó a la gente con alguna necesidad. No era necesario. No había ninguna razón por la cual contar a la gente. Al ser de esta manera, hubo una plaga. ¿Cuándo es que no hay plaga con el pueblo judío? Cuando se los cuenta con alguna razón, con un motivo, por qué, o cuando se los cuenta con algo. El resumen dice así. Encontramos entonces que hay 3 formas de entender un censo. La primera es un censo que fue después del pecado del becerro de oro, que ese censo era necesario. E incluso así, siendo necesario, había que dar medio shekel para expiar por el pueblo judío, etc. La segunda razón, cuando hay alguna razón específica, una motivación, un motivo, un porqué de hacer un censo, no es necesario contarlos con medio shekel, sino que se pueden contar, como encontramos en la historia de Shaul HaMelech, con un pedazo de cerámica o un pedazo de piedra, o lo que sea, como fue la historia de Shaul. Y el tercer caso del censo es cuando no hay ninguna necesidad por qué contarlo, ninguna razón. Entonces no hay que contar al pueblo judío ni siquiera con una piedrita o con lo que sea. Y este fue el error de David, que Dios lo confundió, así escribe el Or HaHaim, Dios lo confundió y contó, a la gente, incluso si lo hubiese contado con piedritas o con lo que sea, hubiese estado mal. Sin embargo, si David hubiese contado a través de medio shekel, en ese caso no hubiese habido plaga, porque el medio shekel expía en el momento de una cuenta. Así explica el Or HaHaim. Entonces el error del rey David fue que no era necesaria esa cuenta. ¿Para qué? Incluso Joab le dice que Dios te multiplique. Básicamente, ¿para qué querés contar a la gente? Entonces lo que plantea el Or HaHaim es, David HaMelech en la práctica contó a la gente a través de algo. No fue a través de medio shekel. Puede haber sido a través de un corderito, puede haber sido a través de alguna otra cosa, de un pedazo de piedra, de madera, lo que sea. Por eso la gente no se quejó. Por eso Joab en la práctica fue y contó a la gente. Pero el error fue que no era necesaria esa cuenta. Y por lo tanto, hubo una plaga igual. Si hubiese habido medio shekel, no hubiese habido plaga. Esta es la explicación del Or HaHaim. Ahora vamos a ir a una tercera y última explicación. Antes, rápidamente, Rashi en el Tanaj, en Shmuel Beis, en Shmuel 2, cuando vimos la historia que David HaMelech va a contar al pueblo judío, Rashi dice algo muy interesante, dice, Lo yadaiti alma, no sé por qué Dios se enojó con el pueblo judío y el rey David decidió contar a la gente. No sé por qué. Y el Radak trae algo similar. El Radak, que vivió en la época de Rashi también, unos años después, trae que él no sabe por qué Dios se enojó con el pueblo judío y en la práctica sedujo, por así decir, a David para que cuente a la gente. No sabemos por qué. Dice, quizás en el pueblo judío había algunas personas que transgredían y la gente no lo sabía, y la forma de, entre comillas, cobrarse, eliminar a esta gente que transgredía era a través de una plaga, y para que llegue la plaga, el rey David contó a la gente, porque Dios lo incitó, por así decir, a contar a la gente. En Divrei Hayomim, en Crónicas, valga la aclaración, aparece que el Satán, así aparece escrito, es el que seduce a David para contar. El Talmud dice algo muy simple para entender esta cuestión. Cuando se habla del Satán, del Yetzer Hara, la inclinación al mal, del Malach HaMoves, el ángel de la muerte, es toda la misma cuestión. Y en la práctica es Dios encontrando una forma de influir sobre la gente para que haga esto o aquello. De convencer, por así decir, a la gente, o de incitar a la gente a hacer esto o aquello. Esto no quiere decir que la persona pierde su libre albedrío. Esta es otra historia y está explicado en otros videos. Ahora no es el momento para el caso. Pero el punto es que la función como fiel enviado de Dios, del Satán, es confundir a la gente, efectivamente, para después cobrarle, por supuesto. Y aquí funcionó con David HaMelech, aquí funcionó con el rey David. Por eso el versículo dice en Shmuel 2, 24, Dios se enojó con el pueblo judío, Vayoses es David, y convenció o sedujo al rey David diciendo, anda a contar al pueblo judío. Ahora bien, esos fueron Rashi y el Radak. Vamos a la explicación ahora del Malbim. El Malbim, en muchísimos casos, vivió año 1850, 1860, en la zona de Alemania. El Malbim en muchísimos casos es muy cuidadoso con las palabras, con las letras
que se utilizan en un determinado versículo, y aquí encontramos algo muy interesante. El rey David dice en el versículo 1, no sé si en el castellano se llega a ver, porque el hebreo es muy específico, y a veces las traducciones terminan perdiendo el significado de las palabras. El versículo dice, bueno, Dios se enoja con el pueblo judío, ya explicamos, convence a David y le dice, Leich menei es Israel. Traducción literal, anda a contar al pueblo judío. Pero utiliza la palabra menei, contar, limnois, minyan. Después el rey continúa los versículos, y el rey David le dice a Joab, en el próximo versículo, desde Dan hasta Beersheba, ufikdu esaam, pekoid, lifkoid, otro verbo, que también significa contar, pero es otro verbo, pekida, contar, la cuenta del pueblo judío. Entonces el Malbim explica que en realidad hay 3 verbos, en la práctica 4, ahora vamos a ver, hay 3 verbos, él los trae los 4, con los cuales la Torá habla de cuentas. Cuando hay que contar alguna cosa, se utilizan 3 palabras diferentes. Y él trae así. Punto número 1. Hay 3 razones por las cuales hay una plaga cuando el pueblo judío es contado. La primera razón es Ain Hara, el mal de ojo, como mencionamos anteriormente. Rashi lo dice esto en Parshas Ki Sisa. Y él trae una explicación interesante que dice que la escuchó de un filósofo. Y la explicación es que una persona que es celosa, ¿qué significa el Ain Hara? Que ya está explicado en otro video también. Una persona que es celosa, del ojo de esta persona salen como unos rayos, como unos vapores que la naturaleza los expulsa, la naturaleza de la persona misma celosa los expulsa y generan con su veneno daño en quien está preparado para recibir ese daño, como está explicado en el video sobre el Ain Hara, sobre el mal de ojo, que solamente afecta a quienes están preocupados por esto. Entonces, aquellas personas que están preparados para ser afectados por este mal de ojo, este veneno, por así decir, espiritual, que sale de los ojos de la persona que mira mal, esto significa el mal de ojo. Esta es la primera razón por la cual no se debe contar al pueblo judío. La segunda razón que él trae es, nuestros sabios dicen en el Talmud, que la braja, la bendición, solamente se encuentra en aquello que está oculto, no en aquello que está claro. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros en el pueblo judío y en el mundo entero, pero esos milagros están, por así decir, ocultos tras las leyes de la naturaleza. Cuando la persona cuenta e identifica específicamente, por ejemplo, la cantidad de dinero que tiene, la cantidad de trigo que tiene, etc., ahí la persona está sacando, por así decir, a este elemento de la supervisión divina que podría modificarlo con sus bendiciones y con sus milagros, etc., y al sacarlo debajo de la supervisión divina, deja de tener braja, deja de tener bendición. Y la tercera razón que él trae por la cual hay plaga cuando hay una cuenta, dice porque cuando están todas las personas juntas, todo el pueblo junto como una unidad, entonces los méritos de unas personas expían por los pecados de otros. Pero cuando se los identifica uno por uno, entonces cada uno está librado a su propio mérito, o todo lo contrario, de mérito, y por lo tanto hay plaga en aquellas personas que tienen transgresiones. Pero cuando están juntos, los méritos de uno cubren por las transgresiones de otros. Muy bien. En resumen, el Malbim explica así. Hay 3 verbos a través de los cuales se cuenta cualquier cosa. El primero se llama manei, minyan, cuenta. Los 3 significan cuenta, por supuesto. El segundo es paktu. Y trae versículos para probar cada uno de ellos. No voy a entrar en los versículos ahora. Pekida significa cuenta también. Y el tercero es mispar, lispoir, ir a contar. Sefer, mispar significa un número. Sefer es un cuento, etc. Bien, entonces hay 3 verbos y un cuarto verbo que él trae, no soy. Contar también. Que de hecho hay una parsha entera, parshas no soy, que significa contar. En parshas Bamidbar está también contar. Bien, de esta manera. Y él explica la diferencia que hay entre cada uno de estos verbos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Y a través de entender esas diferencias vamos a entender el problema de David Amelech. Dice así. Saper, contar, significa la cuenta específica de individuos. 1, 2, 3, 4 individuos dentro de alguna cuestión. ¿Cuántos huevos hay? ¿Cuántas personas hay? Etcétera. Individuos.
El verbo pekida significa, no me interesan los individuos, sino que lo que quiero saber es la cuenta general de todos. ¿Cuántos soldados hay en el ejército? Lifkoit, contar. Bien. Después él trae que el verbo menei, minyan, significa cuando uno ya conoce el número total que tiene, pero quiere saber cuántos faltan. Por ejemplo, de vuelta en un ejército, salieron a la guerra, y bueno, queremos saber cuántos soldados murieron en la guerra. Para esto la Torá utiliza el verbo minyan, menei, contar. Y por último, el verbo nasoy, elevar, traducción literal es elevar, pero significa contar también, como payas kisisa, sisa es el mismo verbo que nasoy, contar, elevar la cabeza de cada uno. Esta es una cuenta que indica importancia y elevación hacia lo que se está contando. Indica mostrar importancia y revelar la importancia de esa cosa que se está contando, como está explicado también en otros videos. Por ejemplo, en los ejércitos y también se cuentan los líderes del ejército de esta manera y trae versículos para probar esta cuestión. Ahora bien, ¿cómo nos ayuda esto a entender la historia de David HaMelech? Pues como ya expliqué, David HaMelech dice, primero que nada, Menei es Israel, hay que contar al pueblo judío. El segundo versículo dice, Pikdu es Ha'am, hay que contar con Pekida al pueblo judío, y termina el versículo 2 diciendo, Veyodati es Mispar Ha'am, Mispar, Seifer, quiero saber el número de gente que hay. Pero en ningún momento David HaMelech utilizó el verbo nesius, elevar. Simplemente estos tres verbos. Y el Malbim explica al fin y al cabo que el punto era, David HaMelech venía de dos rebeliones, del pueblo judío contra él, de Absalom, de Sheba ben Bichri. Entonces David HaMelech quería saber si él iba a llamar al pueblo judío para una guerra, ¿cuántas personas iban a ser fieles a él? Este es lo que él quería saber. Y por eso mandó a contar a Joab al pueblo judío. Para saber el ejército que él iba a tener y si la gente realmente, si él podía contar, realmente con la gente. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que en la práctica el pueblo judío estaba con David HaMelech. Eran fieles a él y era totalmente innecesario este tipo de cuenta. Era simplemente una preocupación que el rey David tenía. Él pensaba que la gente estaba lejos de él, así estoy leyendo, y que la gente no lo iba a ayudar en un momento de guerra. Y esta es la cuestión que generó, por así decir, odio entre el rey David y la gente, porque él ya no creía más en su propia gente. Él ya no tenía confianza en sus propios hombres. Y por eso mandó a contar a la gente para saber quiénes estaban con él y quiénes no estaban con él. Y esto fue el error del rey David. La gente sí estaba con él y esto generó una plaga en el pueblo judío. Ahora bien, esta es la explicación que traen diferentes mefarshim, comentaristas, sobre una historia en el Tanaj. De aquí podemos ver que para cada cuestión, para cada historia, para cada detalle, hay diferentes perspectivas, diferentes formas de entenderlo, diferentes enfoques de cuál fue el problema, cuál fue el error, qué es lo que significaba, y a partir de cada uno de estos enfoques podemos tener un dibujo, digamos, claro, una imagen clara de qué es lo que está pasando en las historias en el Tanaj. Simplemente para cerrar y para terminar, está escrito que en la época de Mashiach, el pueblo judío va a ser recogido de todos los lugares en donde fue disperso, uno a uno. Hashem va a tomar a cada uno de nosotros por las manos, sin importar el número de cada uno de nosotros. Ahí está escrito que somos como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. El punto es, si no se pueden contar, entonces ¿para qué dice que somos como las estrellas del cielo? La idea es que cada uno de nosotros podemos brillar como las estrellas del cielo a través de revelar el interior que cada uno de nosotros tiene. Hay una neshome, hay un alma, y ese alma es un gele que lo kami mal mamesh, es una porción literal de Dios en lo alto, cuya función es la revelación de la presencia de Dios aquí abajo, y esto lo vamos a ver cuando seamos recogidos uno a uno con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.